Hace unos años solía ser un hombre solitario y noctámbulo que disfrutaba tomando caminatas nocturnas por el vecindario. La oscuridad siempre me había atraído y encontrar paz en las noches tranquilas me permitía escapar de la monotonía de mi vida cotidiana. Una noche, mientras paseaba por las desiertas calles iluminadas por la tenue luz de la luna, noté algo inusual en la esquina de la calle. Allí, parado en la penumbra, había un hombre alto y enigmático que no se movía. Era casi imposible ver su rostro, pero sentí su mirada fija en mí mientras me acercaba. Un escalofrío recorrió mi espalda y un incómodo presentimiento se apoderó de mí, así que decidí cambiar de rumbo y regresar a mi casa. Al dar la vuelta en la esquina, mis pasos se aceleraron y comencé a caminar más rápido de lo habitual. Sin embargo, el sentimiento de que alguien me seguía no me abandonaba. Escuchaba pisadas rápidas detrás de mí, pero cada vez que volteaba no había nadie allí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y una sensación de paranoia me invadió. Decidido a despejar mi mente y llegar a casa rápidamente, tomé atajos a través de calles menos transitadas. Pero cada vez que giraba una esquina, la misma figura alta y oscura parecía aparecer en algún punto cercano, siempre observándome con una mirada penetrante. Empecé a dudar de mi cordura. Creía que estaba siendo perseguido por algún tipo de entidad maligna. Finalmente llegué a mi casa y cerré la puerta con un suspiro de alivio. Pero el miedo no me abandonó. Mis pensamientos seguían siendo atormentados por la imagen del hombre en la esquina y las misteriosas pisadas que me habían seguido. Traté de convencerme de que solo era producto de mi imaginación y del ambiente espeluznante de la noche, pero no podía evitar sentirme observado incluso dentro de mi hogar. Decidí distraerme con la televisión, pero cada sombra y sonido parecían tomar vida propia. El silencio solo era interrumpido por los latidos de mi corazón y mis pensamientos inquietantes. Me sentía cada vez más atrapado en una pesadilla de la que no podía escapar. Pasaron las horas y el reloj marcaba las 3 de la madrugada. La fatiga finalmente me venció y decidí acostarme en mi cama. Cerré los ojos con fuerza, deseando que todo fuera una ilusión creada por mi mente cansada. Pero en la oscuridad de mi habitación podía sentir una presencia, como si alguien estuviera junto a mí. Entonces, escuché un susurro siniestro en mi oído. «Te he estado esperando», susurró una voz helada y desconocida. Mis ojos se abrieron de golpe y la figura alta y oscura estaba parada al final de mi cama. Me paralicé de miedo, incapaz de moverme o gritar. Observé impotente mientras la figura se acercaba lentamente hacia mí. Sentí su fría mano sobre mi hombro y un aliento gélido en mi rostro. Estaba aterrorizado, sintiendo que mi vida estaba en peligro inminente. Pero antes de que pudiera reaccionar, desperté abruptamente. Jadeando me di cuenta de que todo había sido solo un sueño horrible. El alivio me inundó y me prometí a mí mismo que nunca más saldría a caminar solo de noche. Al despertar, mi respiración agitada aún no se había calmado por completo. Me senté en la cama y miré a mi alrededor, agradecido de encontrarme en mi habitación segura y tranquila. Sin embargo, mi alivio fue momentáneo, ya que la imagen del hombre alto y oscuro se grabó en mi mente. Incapaz de ignorar mis temores, me acerqué sigilosamente a la ventana y deslicé las cortinas. Mi corazón se detuvo en seco cuando vi al individuo parado al otro lado de la calle, exactamente donde lo había visto antes. Su figura se recortaba en la oscuridad, impasible e inmóvil. ¿Cómo era posible? ¿Era una coincidencia o algo más siniestro estaba ocurriendo? No podía apartar la mirada de él, aunque una parte de mí quería huir y esconderse. Mis manos temblaban mientras cerraba las cortinas de un tirón. Retrocedí y me senté en la cama tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. La realidad se entremezclaba con mis sueños y el miedo me envolvía como una niebla densa. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué me perseguía incluso en mis pensamientos más profundos? La noche se hizo eterna mientras luchaba por conciliar el sueño. Cada pequeño ruido me sobresaltaba y cada sombra proyectada en la habitación parecía acecharme. Me sentía atrapado en un estado de paranoia constante, incapaz de relajarme y descansar. La luz del amanecer finalmente se filtró por las rendijas de las cortinas y sus rayos iluminaron tímidamente mi habitación. Aunque había sobrevivido la noche sin ninguna presencia real, el terror que había experimentado aún persistía. Sabía que no podía permitirme volver a pasar por eso. Tomé una decisión firme y definitiva.
Nunca más saldría a tomar caminatas nocturnas. Había pasado otro día monótono en mi pequeño apartamento. Las paredes blancas y los muebles sencillos se mezclaban en una amalgama de rutina y soledad. Pero había algo que iluminaba mis días. Beatriz, la dulce anciana que vivía al lado. Ella era como un rayo de sol en mi vida solitaria, siempre amable y dispuesta a conversar. Desde que me mudé a este edificio de apartamentos, Beatriz había sido mi vecina cercana. Siempre la veía sentada en su balcón, cuidando de sus plantas con tanto amor y dedicación. Nos encontrábamos en el pasillo de vez en cuando, y nuestras charlas se convirtieron en pequeños momentos de alegría en mi vida. Ella tenía ese don especial de hacerme sentir bien y apreciada. Sin embargo, los días pasaron sin verla. La ausencia de Beatriz comenzó a preocuparme, pero asumí que tal vez había salido de viaje o estaba visitando a su familia. No quería pensar en lo peor, así que intenté distraerme con mis quehaceres diarios. Pero los ruidos extraños que provenían de su apartamento me inquietaban. Eran golpes apagados y susurros de movimiento que apenas podía escuchar a través de la delgada pared. Cada vez que los oía, me decía a mí misma que Beatriz estaba simplemente reorganizando sus cosas o haciendo pequeñas reparaciones en su hogar. No quería ser una entrometida, así que guardaba mis preocupaciones para mí y continuaba con mi vida. Una noche, mientras me encontraba en mi apartamento, escuché un suave golpeteo en mi puerta. Me levanté y caminé hacia el pasillo, pero cuando abrí la puerta no había nadie. Miré a mi alrededor, confundida, tratando de encontrar alguna explicación para el misterioso sonido. Fue entonces cuando noté algo extraño. La puerta de Beatriz estaba entreabierta. Ese hecho me llenó de preocupación, ya que sabía que Beatriz era muy cuidadosa con cerrar bien su puerta. Instintivamente, mis pies me llevaron hacia su apartamento, movidos por la inquietud que sentía en mi interior. Empujé suavemente la puerta y se abrió lentamente. La oscuridad del interior me envolvió, pero pude distinguir una figura desdibujada en la penumbra. Me adentré con cautela, llamando a Beatriz en voz baja. Sin obtener respuesta, encendí la luz de la sala de estar y lo que vi me dejó sin aliento. El apartamento estaba en completo desorden. Muebles volteados, objetos esparcidos por el suelo y un fuerte olor a humedad llenaba el ambiente. Una sensación de pánico se apoderó de mí mientras mi mente intentaba comprender lo que estaba viendo. Mis pasos me llevaron hacia el baño, y al abrir la puerta un escalofrío recorrió mi espalda. El agua salía de la ducha, creando un charco en el suelo. El olor extraño se intensificaba, dejándome en claro que algo terrible había ocurrido. Mi corazón latía con fuerza mientras mis manos temblorosas alcanzaban el teléfono para llamar al hijo de Beatriz. Le expliqué rápidamente la situación, apenas conteniendo las lágrimas en mi voz. Él prometió venir de inmediato y colgamos. Mientras esperaba su llegada, una mezcla de miedo y tristeza me invadió. ¿Qué había pasado con Beatriz? ¿Cómo había llegado a esta situación? Las preguntas sin respuesta se agolpaban en mi mente, haciéndome sentir aún más desesperada. Finalmente, el hijo de Beatriz llegó acompañado de algunos vecinos que habían sido alertados por la situación. Abrimos la puerta del baño juntos, y lo que encontramos fue una escena desgarradora. Beatriz estaba allí, inerte en la ducha. Había estado muerta durante varios días y el agua había seguido saliendo, inundando el baño y filtrándose hasta el pasillo. El shock y la tristeza se apoderaron de todos nosotros. Beatriz, la amable y generosa vecina que había iluminado nuestras vidas, había pasado sus últimos días en soledad y dolor. Nos sentíamos culpables por no haber intervenido antes, por no haber prestado atención a los indicios que nos daba. En los días siguientes, el edificio de apartamentos se llenó de un profundo pesar. Nos unimos para honrar la memoria de Beatriz, recordando su bondad y amabilidad. Contábamos historias de cómo nos había ayudado y cómo siempre estaba ahí para ofrecer una palabra de aliento. Pero en mi corazón siempre habrá un sentimiento de culpa. Aunque la realidad es que no podía haber sabido lo que estaba pasando en el apartamento de Beatriz, no puedo evitar pensar que tal vez podría haber hecho algo para evitar esta tragedia. Cuando me mudé a aquella antigua casa, algo extraño comenzó a suceder en mi habitación. No podía explicarlo con certeza, pero una presencia inquietante me visitaba cada noche.
Al principio sentí emoción ante esta visita misteriosa, creyendo que era el comienzo de una amistad única y especial. Sin embargo, con el paso de las noches, la naturaleza de esas visitas cambió drásticamente, revelando una verdad oscura y aterradora. Mi nombre es Rodrigo. Tenía 10 años cuando mi familia y yo nos mudamos a esa vieja casa en las afueras del pueblo. No podía negar que la casa tenía un aire misterioso, con sus sombras alargadas y sus chirriantes pisos de madera. Pero estaba emocionado de tener mi propio espacio, una habitación solo para mí, donde podía dejar volar mi imaginación y soñar con aventuras épicas. La primera vez que vi al visitante nocturno fue en mi tercera noche en la casa. Me desperté de repente y lo vi, una figura oscura parada junto a mi cama. No sentí miedo en ese momento, más bien experimenté una extraña sensación de calidez y familiaridad. El visitante nocturno parecía una criatura pequeña y amigable, con grandes ojos brillantes y una sonrisa traviesa. Me habló con una voz suave y melodiosa, asegurándome que estaba allí para protegerme y hacerme compañía. Desde ese momento, el visitante se convirtió en mi amigo nocturno. Cada noche, antes de dormir, esperaba su visita con ansias. Jugábamos juntos en mi habitación y contábamos historias hasta que mis ojos se cerraban y caía en un sueño profundo. A medida que pasaban las noches, el tono de las conversaciones con el visitante nocturno empezó a cambiar. Al principio, sus palabras eran sutiles, apenas perceptibles, pero poco a poco se volvieron más inquietantes. Me susurraba al oído, diciéndome cosas negativas sobre mi familia. Comenzó a sembrar dudas en mi mente, diciéndome que mis padres no me amaban lo suficiente, que mi hermana era egoísta y que mis amigos no eran verdaderos. Al principio, intenté ignorar estas palabras desagradables, pero se volvieron cada vez más persistentes. El visitante nocturno parecía obsesionado con socavar mis relaciones y mi confianza en los demás. Me decía que solo él me comprendía realmente y que solo él se preocupaba por mi bienestar. Una noche, cuando desperté, el visitante nocturno tenía una apariencia completamente diferente. Ya no era esa criatura pequeña y amigable que había conocido al principio. Ahora tenía una apariencia grotesca, con ojos oscuros y brillantes, dientes afilados y una sonrisa maliciosa. Su voz había cambiado también, volviéndose áspera y amenazadora. Me di cuenta de que había caído en una trampa. El visitante nocturno no era mi amigo, sino algo mucho más siniestro. Sus palabras negativas habían envenenado mi mente y habían intentado separarme de las personas que realmente me amaban. Me sentí atrapado y aterrorizado en mi propia habitación. Decidí enfrentar al visitante nocturno. Me armé de valor y le dije que se fuera, que no quería su presencia en mi vida. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos mientras soltaba una risa malévola. Pero no me rendí. Reuní toda mi fuerza interior y le ordené que desapareciera de una vez por todas. En un instante el visitante nocturno se desvaneció en el aire. La habitación quedó sumida en un silencio pesado y la opresión que había sentido durante tanto tiempo se disipó. Hoy, años después de aquellos eventos, la casa se ha convertido en un lugar tranquilo y acogedor. La presencia del visitante nocturno quedó atrás, pero nunca olvidaré las lecciones que aprendí. A veces, lo que parece amigable y familiar puede esconder una oscuridad oculta. La verdadera amistad y el amor se basan en el respeto y la confianza, y debemos estar alerta ante las influencias negativas que intentan separarnos de quienes realmente nos importan.